Buenas noches, mi gente de Esperanza. Por acá una vez más su servidor Marcos Arenas. Mi gente, la noche de hoy vamos a continuar haciendo el estudio bíblico que hemos venido haciendo con nuestro pastor en el libro de Apocalipsis. Para recapitular un poco, la semana pasada estuvimos en lectura del capítulo 10, 11 y 12. Ok, hablamos del capítulo 10 del ángel y el pequeño libro, ok, donde en resumidas cuentas vimos cómo el Señor o el ángel le muestra a Juan, ¿verdad? Un pequeño libro donde había una pequeña, bueno, un pequeño libro donde estaba la revelación de la palabra de Dios, donde le pide a Juan que se coma esa palabra de Dios y donde dice que esa palabra iba a ser dulce y amarga. Dulce al probarla o al tenerla en su boca y amarga cuando estuviese en su vientre ya para digerirla, ¿ok? Nos da una pequeña analogía de cómo la palabra de Dios, cuando nosotros la recibimos, hace efecto en nosotros, ¿ok? Posteriormente, el capítulo 11, también hablamos de los dos testigos, ¿ok? Donde el Señor se glorifica al poner a estas dos personas para llevar su mensaje, para llamar a arrepentimiento y donde vemos que el Señor permite de que el enemigo, eh, bueno, los afecte a ellos, los ataque a ellos y en resumidas cuentas los asesine, ¿ok? Y vemos cómo el Señor permite todo esto para glorificarse posteriormente cuando estos testigos son resucitados, ¿ok? Mostrando el gran poder de nuestro Dios. Y posteriormente también en el capítulo 12 vimos también la escena de, de la persecución del dragón a la mujer, ¿ok? Que representa también cómo el enemigo siempre está persiguiendo las obras del Señor y vemos cómo el Señor se glorifica mediante los prodigios que, bueno, que se muestran en este pasaje y donde finalmente el Señor resguarda a esta mujer y bueno, vemos también la revelación de nuestro Señor allí, ¿ok? Los invito también a que recapitulen, ¿ok? Si pueden en sus casas, ¿ok? Retomen de nuevo la lectura como para entrar en materia, ¿ok? Les estoy dando un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. Yo hoy voy a continuar con el capítulo 13, ¿verdad? Que habla de la bestia que surge del mar, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta de que este libro Apocalipsis es un libro que tiene mucha ilustración, ¿ok? Es un libro que no se puede tomar literalmente, es un libro que se debe interpretar espiritualmente porque el mensaje que está allí tiene mucha simbología. Eh, o sea, no podemos simplemente leer cuando nos dice que hay una bestia, que no lo podemos imaginar como una bestia porque realmente no le encontramos el sentido. Este libro de Apocalipsis se apoya mucho en el libro de Daniel. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis se dan de la mano, son dos revelaciones. Apocalipsis significa revelación, de hecho en inglés este libro se llama Revelation, que significa revelación, es la revelación que el Señor le está dando a Juan. Y lo mismo pasó con Daniel, uno de los profetas mayores que el Señor le mostró en visión, ¿verdad? Cómo, bueno, los sucesos posteriores que iban a suceder antes de su venida. Bueno, esto solamente es un preámbulo para abrir este estudio en la noche de hoy. Yo les invito a ustedes que están allí, que van a ver esta grabación posteriormente, que busquen sus Biblias, ¿ok? Siempre es bueno mantenerle, yo voy a proyectar la palabra, pero es bueno mantener también la lectura para crear el hábito, para poder tener mayor entendimiento de la palabra. Siempre es bueno que nosotros pongamos en práctica o ejercitemos la lectura para que podamos tener mayor comprensión de lo que vamos a ver en la noche de hoy. Y bueno, sin más preámbulo, yo los invito en este momento que me acompañen en oración para pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en esta palabra y nos dé la revelación
que el Señor quiere para su iglesia, ¿ok? Bendito Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por esta noche, por este día. Te damos gracias por esa palabra, papá, que tú nos has puesto, Señor. Qué privilegio, papá, poder estudiar tus escrituras libremente, Señor, sabiendo que ya estamos en los últimos tiempos antes de tu venida, papá. Te pido que te reveles profundamente, Señor, en este estudio, que seas tú guiándonos a cada una de las personas, Señor, que vamos a estar aquí disfrutando de este mensaje tuyo. Papá, te damos gracias, Señor, glorifícate en esta noche, Señor. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Bueno, mi gente, sin más preámbulos, vamos a entonces entrar en lectura. Como les dije, hoy únicamente vamos a hacer el 13. No quiero adelantarme más de allí porque el capítulo 14 también trae otro tipo de, de enseñanza, de analogía, de ilustraciones que vamos a ir desglosando poco a poco y esa parte se la dejaremos a nuestro pastor para el siguiente estudio. Ok, si me permiten un segundito acá, les voy a proyectar la palabra. Ok, entonces nos ubicamos acá en capítulo 13 de Apocalipsis. Estamos, el verso 1 pertenece al capítulo 12, ok, donde es la última escena de la persecución del dragón y la mujer, ok. Y bueno, finaliza de esta manera. Y el dragón se plantó a la orilla del mar. ¿Ok? Si vemos esta aplicación que yo siempre utilizo acá, vamos a ver que tiene esta pequeña nubecita acá y vamos a ver que siempre nos da un pequeño eh, mensaje, ¿no? Una pequeña, digamos, una pequeña ayuda en lectura. Dice, el dragón se plantó, yo estaba de pie. Eh, Cuando acá, para entrar un poquito en materia, habla de la orilla del mar, escatológicamente, la palabra escatológica o escatología se denota en lo que quiere decir todo el tema de la profecía, o sea, todo lo que tenga que ver con la profecía, con la revelación. ¿Ok? Recordemos que la profecía es una revelación que el Señor nos pone para mostrarnos, ¿ok? Entonces, cuando aquí habla de a la orilla del mar, la palabra que se utiliza aquí, mar, representa muchedumbre de personas, ¿ok? Cuando dice que el dragón se plantó a la orilla del mar, quiere decir que el dragón, que ciertamente sabemos ya por el contexto del capítulo 12, que representa a Satanás, vemos que se plantó a la orilla del mar, significa es la influencia de Satanás en la muchedumbre de personas o en un área determinada. ¿Ok? En este caso sabemos que esto representa la humanidad, ¿ok? Donde Satanás se planta en la humanidad para empezar a ejercer bueno, sus planes que son contrarios a los planes de nuestro Señor, y lo vamos a ver en este capítulo 13. Titula La bestia que surge del mar, ¿ok? Hago también una pequeña exégesis acá, una pequeña explicación de este título, La bestia que surge del mar. Escatológicamente hablando, también la bestia representa a gobiernos, ¿ok? Cuando se habla de la bestia, no es una bestia como lo mencioné anteriormente, no lo podemos ver literal porque la palabra se explica por sí sola, ¿ok? Y esto lo podemos ver, esta referencia de que la bestia representa gobiernos, lo podemos ver en Daniel capítulo 7, ¿ok? Allí vamos a ver en esos pasajes. Yo por cuestiones de tiempo no me voy a meter allí, pero sí les dejo de tarea que se lean el capítulo 7 de Daniel, donde van a ver que él menciona sobre la bestia y qué representa la bestia. Y por eso es que tomamos referencia para saber que escatológicamente la bestia está hablando de gobiernos. De igual manera, del mar, lo vamos a ver en el capítulo 17 de Apocalipsis, donde
como les dije, la palabra se va a explicar por sí sola. Juan, cuando esté hablando en ese pasaje, vamos a ver que él da la explicación de qué significa lo que sería el mar. También habla de las características de esta bestia y que representan cada uno de sus rostros, de su cuerpo, de sus cuernos que tiene. O sea, cada una de las características allí se van a explicar. Les repito nuevamente la cita. Daniel capítulo 7 y Apocalipsis 17, que está posteriormente a estos capítulos que vamos a leer. Se los dejo de tarea. ¿Ok? Comenzamos en lectura. Este sería ya parte del verso 1 que viene a continuación del 12. Dice, entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Ok, voy a hacer un stop allí para que tengamos un poquito de, o sea, que podamos ilustrar en nuestra cabeza qué está queriendo decir Juan allí. Cuando vio que una bestia subía, que quiere decir que un gobierno se levanta, ¿ok? La cual tenía 10 cuernos. Esos 10 cuernos también representan como que los reinos de esa gran nación o de ese gran imperio. Cada uno de los cuernos representa un poder delegado de esta bestia, ¿ok? Y las 7 cabezas igual, ¿ok? Siempre vienen siendo como poderes delegados de esta bestia, ¿ok? Esto, como le dije, lo podemos estudiar en Daniel capítulo 7. Dice, en cada cuerno tenía una diadema porque representa un reino, porque es como una corona que tiene, y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. ¿Ok? La palabra blasfemo es una palabra que prácticamente es un insulto. Coloquialmente pudiésemos decir que es una grosería. Blasfemia es una grosería. Es una palabra que insulta o atropella, ¿verdad? Al mensaje, ¿ok? Cuando dice que llevaba un nombre, o sea, ese nombre está pisoteando, está dirigiéndose de mala manera, ¿ok? Contra Dios. Lo que quiere decir que ese mensaje que trae esta bestia es un mensaje que ofende, ¿ok? Ante los ojos de Dios está en contra de Dios. El verso 2 dice, la bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. ¿Ok? Cada una de estas características que vamos a ver acá de la bestia, recuerden, no es literal, tienen connotaciones, ¿verdad? Para representar ciertos oficios, ¿ok? Que van a ser estos gobiernos. Como les dije, esto es un tema para estudio que yo se los dejo, como les vuelvo a repetir, para que tengan la cita, Daniel 7, Apocalipsis 17. El dragón le confirió a la bestia su poder, ¿ok? El dragón es la autoridad máxima que representa a Satanás. La bestia es el primer poder delegado que Satanás influencia. Y a su vez, estas 7 cabezas y estos 7 cuernos son los poderes delegados de esta bestia. O sea, va por categorías, ¿ok? Esto va como por una estructura, ¿ok? Que hace, o sea, es un plan divino de Satanás para poder ejercer un gobierno, ¿ok? Por eso es que aquí lo vamos a ver, donde dice que confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal. Y voy a hacer un stop allí porque básicamente este poder y esta bestia, ¿verdad? Que se está mencionando acá en este capítulo, ¿verdad? Según los estudios que se han hecho,
muchos historiadores, muchos teólogos, ¿verdad? Dan a la conclusión de que todo esto proviene de Roma, ¿ok? Todo este poder proviene de Roma y como Roma en su momento cuando adopta el cristianismo, ¿verdad? Surgen estos poderes que hoy en día Roma también representa una autoridad máxima porque Roma, a su vez, como bien sabemos, está bajo el poder del papado, ¿ok? Lo que prácticamente es el imperio hoy de la Iglesia Católica, ¿verdad? Este poder, ¿verdad? Que está ahí delegado, ¿verdad? Dice que tuvo una herida mortal y en algún momento sí, hay referencias donde la Iglesia Católica tuvo una fuerte, ¿cómo le digo? Perdió una batalla muy fuerte porque un papa fue asesinado, ¿ok? Y entonces el imperio en ese momento tuvo una caída, ¿ok? Tuvo un fuerte golpe. Entonces, esta herida mortal se la adjudican a ese hecho que pasó acá. Eso es algo muy histórico, no me quiero meter allí, pero para que más o menos tengan una referencia de que este poder, esta bestia, ¿verdad? Que se levanta, o sea, se le adjudica, ¿verdad? Tiene muchas características de lo que vendría siendo lo que hoy en día es el poder que delega el Papa, ¿ok? ¿Por qué? Porque es el gobierno que desciende de Roma y a su vez Roma tiene muchas influencias de mucho tipo, influencias griegas, influencia babilónica, egipcia. Entonces todas estas cosas, todos estos grandes imperios, ¿verdad? Están conformando, ¿verdad? Mucha de las influencias, muchos de los reemplazos que se hicieron cuando Roma adopta lo que vendría siendo el cristianismo. Esto solamente es una idea panorámica. Yo solamente quiero sembrar en ustedes de alguna manera, esta incógnita para que ustedes profundicen un poco más en este tema, porque hay bastante información de esto en las redes, ¿ok? Y bueno, yo los invito a que estudien un poquito más este tema, ¿ok? Sobre esta bestia. Capítulo 13 Apocalipsis, van a encontrar mucha información de esto en las redes. Pero bueno, quería acotar esa pequeña idea, ¿no? Que se da por este tema de esta herida mortal. Pero esa herida ya ha sido sanada, porque obviamente se vuelve a levantar otra vez lo que sería el papado y bueno, este gobierno se extiende, ¿ok? Estamos hablando de que esto habrá sucedido año 1700 y algo por ahí más o menos, pero bueno, en ese momento fue restaurado, entonces continúa esto. El verso 3, ¿ok? En el que estamos ahorita, el mundo entero, fascinado, iba tras la bestia y adoraba al dragón porque había dado la autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? ¿Ok? Como un poder soberano, un poder con autoridad. Vamos a ver más adelante cómo esto empieza a agarrar forma. A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios. Además, se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su santuario, y a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer guerra a los creyentes y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ok, voy a hacer un stop allí, ok, porque si podemos ver, prácticamente esto han sido una de las características, por eso que todo este tema empieza a agarrar forma y podemos ver que esto se refleja un poco en lo que es el tema del gobierno papal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a empezar por acá, donde dice
Además, confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemar contra Dios. Hay una manera de blasfemar contra Dios porque acá está en la máxima autoridad, que sería el Papa, ¿verdad? Él se hace llamar como el sumo pontífice, que quiere decir que él es el único puente con Dios, o sea, él es el que tiene, de alguna manera, como que la idea infalible o la decisión infalible, o sea, él se pone en lugar de Dios, ¿ok? Entonces esto ya empieza, ya por aquí se empieza una autoridad que ni siquiera, o sea, el Señor en sus evangelios lo, lo, lo delegó a nadie, o sea, si se lo delegó a Pedro y ellos hablan de una sucesión apostólica, pero nunca se dijo que iba a haber una autoridad que iba a ejercer gobierno. Por eso es que esto viene haciendo una semejanza a todo esto en cuanto al gobierno papal. Dice, para maldecir a su nombre y su santuario, a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer guerra a los creyentes y vencerlos. Aquí podemos ver que esto también se hace referencia a lo que fue la Inquisición, que ellos le llaman Santa Inquisición. De Santa yo verdaderamente no veo mucha, o sea, no veo nada de santo allí, porque la iglesia, entre comillas, la iglesia primitiva romana, eso era lo que hacía. ¿Ok? Le hizo guerra a todos aquellos que estaban obedeciendo la palabra de Dios, a todos aquellos que querían ser fieles a Dios y que no se sometían, ¿verdad? A este gobierno que se estaba levantando, que era el gobierno papal. Y hubo muchas muertes, ¿cómo le llaman a esto? Muchas torturas, o sea, una cosa muy horripilante que sucedió en esa era. Y dice, y se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, lo que quiere decir que este gobierno se expandió, ¿verdad? Por todo el mundo. O sea, hoy en día los gobiernos, casi todos los gobiernos, ¿verdad? Están bajo la influencia, ¿verdad? O sea, bajo la influencia de este gobierno papal, ¿ok? Y a su vez este gobierno papal está tratando de hacer alianzas eh, con otras religiones, ¿verdad? Bueno, para ir formando lo que entre comillas ellos llaman como que una paz universal. Y bueno, tienen un tema allí con eso, que no me quiero meter mucho en ese tema, pero podemos ver que ciertas escenas de este capítulo hacen ¿cómo le digo? Hacen mucha referencia a eso. Verso 8 dice, a la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida y el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Aquí, o sea, si nos o sea, si ponemos un poquito de atención en lo que nos está diciendo esto, cuando dice que los que no han sido escritos en el libro de la vida, ¿ok? Aquellos que no ponen la confianza en Jesús, que no han tenido un encuentro con Jesús, que es en resumidas cuentas lo que es el Evangelio. El Evangelio es Jesucristo, es la persona de Jesucristo, ¿verdad? Aquellos que no tienen al Señor por Señor, por ende, esas personas no están escritos en el libro de la vida, ¿ok? Esas personas no son coherederos con la promesa que Dios dio a través de Abraham para su salvación, ¿ok? ¿Por qué? Porque y lo podemos ver en la influencia de este gobierno papal. Este gobierno papal sí te menciona algunos que otros santos, te incluye la Virgen y todo esto, y por último, por allá te ponen a Jesucristo, pero no es el tema principal de ellos, ¿me entiendes? Sino que es una idea principal que ellos tienen y uno ve incluso cuando hay digamos, entre comillas, una cruzada o hay un evento donde vemos que el Papa llega, vemos cómo todos ellos lo adoran, cómo buscan besar su mano.
o sea, esa devoción que tienen con esa persona, como que si fuese Dios mismo usurpando, el Papa mismo usurpando el puesto de Dios en la tierra. ¿Ok? A eso hace referencia a todas estas cosas. Y en el capítulo 17 lo vamos a ver aún más. Hay muchas características de esto. Entonces solamente se los quiero sembrar como para que ustedes tengan allí, material para que ustedes lo investiguen. Recapitulo nuevamente el 8. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Y fíjense aquí lo que dice Juan: el que tenga oídos, que oiga. El que deba ser llevado cautivo a la cautividad irá. El que deba morir a espada, a filo de espada morirá. En esto consisten la perseverancia y la fidelidad de los creyentes. Esto fue básicamente, como les dije hace unos minutos atrás, lo que sucedió, entre comillas, con la Santa Inquisición. Todos aquellos, ¿verdad?, que perseveraron con su fe, ¿verdad?, que fueron consecuentes, que fueron consistentes con su fe, fueron asesinados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no iban a negar la fe que ellos tenían. O sea, no se iban a doblegar a este gobierno que les estaba imponiendo doctrinas que habían impuesto ellos mismos. Entonces, a esto hace mención este capítulo 13 a la altura del verso 9. ¿Ok? Vamos entonces a entrar a otra escena de este capítulo 13, que titula La bestia que sube de la tierra. ¿Ok? Vamos un momentico arriba, así vemos. Aquí vemos la bestia que surge del mar. ¿Ok? En este otro pasaje vemos la bestia que surge o que sube de la tierra. O sea, vendría siendo como otro gobierno delegado. ¿Ok? Y obviamente aquí la tierra también tiene una connotación, o sea, es una ilustración, ¿verdad? Es un mensaje metafórico que se está utilizando acá. Dice, verso 11, después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. O sea, esto viene siendo otro gobierno, ¿verdad?, que a simple vista, al parecer, ¿verdad?, ¿cómo le digo? Tiene buena imagen, ¿verdad? Pero cuando se impone o cuando impone sus leyes, vamos a ver entonces que aquí hay una influencia, ¿verdad?, de Satanás, que aquí se menciona como el dragón. Dice verso 12, ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, un poder delegado, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, o sea, al primer poder, el primer poder que delegó a esta segunda bestia que sube de la tierra, cuya herida mortal ha sido sanada, es como le dije, o sea, que ya había sido restaurada. También hacía grandes señales, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra y a la vista de todos. Esto lo hemos mencionado en diferentes pasajes, donde siempre dice que va a haber un poder engañador. Y en esto es lo que la iglesia debe ser muy, muy juiciosa, porque no todo aquel que dice que viene de parte de Dios, no todo aquel que dice que profetiza, no todo aquel que muestra prodigios, señales, ¿verdad?, provienen de Dios. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener discernimiento en el Espíritu para saber realmente cuál es el mensaje, ¿verdad?, que el Señor tiene y qué pertenece a Él y qué no pertenece a Él. Porque hay muchos engaños y hay mucho poder también que no pertenece de Dios. Verso 14 dice, con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Y aquí podemos ver que van a haber muchas personas,
¿verdad? Muchos creyentes que van a caer en estos engaños. O sea, esto va a ser algo, bueno, no sabemos si realmente nosotros lo vamos a llegar a ver, porque estamos hablando, estos son cosas que van a ir pasando, estamos en los últimos tiempos, pero estos son cosas que van a ir pasando, pero sin duda van a haber personas que van a caer en esto, es inevitable. Y, ok, continuando acá, dice, ordenó que hicieran una imagen en honor a la bestia, que después de ser herida a espadas, revivió. Ok, hablan de una imagen de esta bestia. Ok, la imagen de esta bestia, ¿verdad? O sea, en esta era que estamos viendo tanta tecnología, podemos entender, porque obviamente Juan está escribiendo esto millones o sea, estamos hablando de años atrás, ¿verdad? Donde no tenía bueno, toda esta tecnología que tenemos ahora, pero si nos venimos a esta era un poquito más allá, vamos a ver de que todas estas cosas, ¿verdad? Se pueden hacer con tecnología, ¿verdad? Una imagen que es sabia, una imagen que habla, una imagen que te da las respuestas inmediatas, ¿verdad? De lo que tú necesitas, una imagen que fácilmente te puede engañar con una sabiduría, ¿verdad? Que proviene del hombre. O sea, esto es algo que fácilmente en esta era se puede hacer. Entonces dice, recapitulando, ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que después de ser herida a espadas revivió. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara a matar a quienes no adoraran a la imagen. O sea, a tal nivel, ¿verdad? De que cuando este gobierno, ¿verdad? Cree esta imagen va a tener la autoridad, la capacidad de mandar a perseguir y a matar a todos aquellos que no la adoren, a todos aquellos que no estén de acuerdo con ellos, y fácilmente esta imagen va a poder identificar a todas estas personas y fácilmente los van a perseguir. Además, logró, verso 16, además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Hay otras versiones que dicen en la frente, no dice o, pero esto es para en los tiempos antiguos, en los tiempos del profeta Daniel, incluso ya hasta Malaquías, ¿verdad? De todos estos profetas mayores, ¿verdad? Ellos tenían lo que hoy en día se llama el Shema. El Shema es como que esa declaración de que nosotros amamos a Dios con toda nuestra mente, ¿verdad? Y por eso ellos utilizaban también esto, como que ellos se escribían en la cabeza, ¿verdad? El nombre de Dios y en sus manos para decir que ellos pertenecían a Dios y que sus pensamientos eran para Dios y que sus manos hacían las obras de Dios. O sea, esto en resumidas cuentas, si lo buscamos un poquito, se los dejo de tarea también, que es el Shema, ¿verdad? Es un término hebreo, ¿verdad? Que se utilizaba para dar eh, para demostrar este amor por el Dios Todopoderoso, por Yahvé, ¿verdad? Vamos a ver que esto es contrario, ¿verdad? A eso. Y esto es solamente una referencia. Vamos a ver que esto es contrario porque ahora esta bestia, esta imagen de esta bestia pide, ¿verdad? De que estas personas sean marcadas. Y vamos a ver más adelante qué es lo que pasa con esas dos marcas que manda hacer. Dice, que pusieran una marca en la mano derecha o en la frente para que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia y el número de ese nombre. ¿Ok? O sea, aquí fácilmente podemos ver como ya una vez marcado, estas personas pueden vivir
o pueden llevar una vida, ¿verdad? Bajo, o sea, ya prácticamente es como que están sometidos a ese gobierno. Aquellos que no se sometan a ese gobierno porque no se pongan esa marca, ¿verdad? En la frente o en la mano, ¿verdad? No van a poder comprar, obviamente no van a poder estar dentro de ese gobierno y van a ser perseguidos a muerte. Esto va a ser un caos total porque obviamente vamos a ver, porque si nosotros decimos que somos el Señor, nosotros no vamos a permitir nada de estas cosas, ¿verdad? Y esto es algo que se va a ver. Y entonces, todo esto o sea, lo podemos ir viendo que ya se viene tras bastidores hablando de este tema. Ya hay unos gobiernos que están trabajando en este tipo de cosas. Como le digo, no voy a entrar mucho en detalle porque muchas de las personas que van a ver este video ya saben de lo que yo les estoy hablando, ¿ok? Pero se los dejo de tarea también para que lo investiguen un poco, ¿ok? Verso 17, recapitulando, dice, para que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Verso 18, que sería el último verso de este capítulo 13, ¿ok? Y aquí es donde prácticamente yo me voy a apoyar un poco más en la conclusión de esto, de todo lo que hemos venido hablando con respecto a este gobierno, a esta bestia, ¿verdad? Que desde hace muchos años está ejerciendo control tras bastidores, incluso, digamos, públicamente, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que sabemos que no son correctas y que no pertenecen a Dios y este gobierno los hace libremente para que todo el mundo lo sepa, ¿verdad? Verso 18 dice, en esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento, que calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano y el número es 676. 66, perdón. El número 666, número 666. Ese número 666, ¿verdad? Hace referencia incluso anteriormente a Nerón, ¿verdad? Que fue un máximo poder, que tuvo el poder máximo en lo que fue el imperio romano de aquel momento, ¿verdad? Y vemos como todos estos grandes líderes, ¿verdad? Tienen referencia a este número 666. Si buscamos un poquito, lástima que hoy no pude tener listas las láminas, ¿verdad? Pero se los dejo de tarea. Si buscamos un poquito todos los temas que tienen que ver con este número, este 666, por ejemplo, vamos a ver que en el Papa, ¿verdad? Que dice, ¿cómo es que? Filii Dei, hay un nombre que se le da al Papa, ¿verdad? Que incluso lo voy a dejar aquí en la descripción de este video, esta pequeña, porque no lo tengo a la mano ahorita, pero si buscamos ese nombre escrito en griego, ¿ok? Y sumamos cada uno, porque esto es algo que viene también siendo numéricamente, si sumamos cada uno de esas letras, ¿verdad? De ese nombre que se le da al Papa, vamos a ver que todos esos números dan 666, ¿ok? Entonces, lo que nos está queriendo decir este último verso aquí, ¿verdad? Es que el que tenga entendimiento, o sea, el que busque esta sabiduría, ¿verdad? El que medite en esto se dará cuenta que ese número, ¿verdad? De esta persona que tiene un poder delegado por el dragón, ¿verdad? Un poder que viene siendo de este gobierno, de esta bestia, ¿verdad? Va a tener una connotación en el número 666, ¿ok? Que eso representa que hay un poder delegado directamente de Satanás para engañar al pueblo y para mantenerlo cautivo, mantenerlo cegado, ¿verdad? Para no poder llegar al conocimiento de Dios o a la revelación de Jesucristo, que, como les dije, en resumidas cuentas, es el Evangelio, es las buenas nuevas de que Jesucristo, ¿verdad? Es la salvación, Jesucristo es
es la fuente, es donde todo regresa a Él, ¿verdad? Porque todo fue creado por Él y para Él. Entonces, ese realmente es lo que el dragón, que es Satanás, no quiere, ¿verdad? Que la gente, a la que el pueblo llegue al conocimiento, o sea, por este poder, ¿verdad? Que ha sido delegado. Todo esto es un plan divino, ¿verdad? Que está ahí. Bueno, sabemos que hay una lucha espiritual, ¿verdad? Que esto no físicamente, yo se los estoy diciendo acá, pero físicamente no se puede discernir. Esto es algo que, por eso es que esta palabra se puede discernir espiritualmente, ¿verdad? Esta palabra tiene mucha enseñanza, o sea, es a nuestro espíritu, ¿verdad? Porque si meditamos en esta palabra, vamos a ver que esta palabra ciertamente nos va a dejar esta enseñanza, pues nos va a despertar esta sed por conocer un poco más de nuestro Señor, ¿ok? Por eso es que esta palabra, la palabra de Dios no se puede simplemente leer como un, no se puede leer simplemente como un libro histórico en el que nosotros vamos a leer un cuento porque, bueno, porque es interesante, ¿no? O sea, esto ciertamente para aquel que lo lee, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo siempre va a dejar un mensaje, ¿verdad? De parte de Dios. Y yo sé que muchos de los que van a ver este video ciertamente saben de lo que yo les estoy hablando, ¿ok? Y bueno, hasta aquí lo voy a dejar, mi gente, porque como les digo, esto es un libro escatológico, ¿ok? Es un libro que tiene mucha simbología, hay mucha madera que cortar acá, pero lo que yo quiero sembrarles esta noche a ustedes es que investiguen un poco más, pongan en práctica, ¿verdad? Este hábito de lectura, ¿verdad? Y bueno, yo los invito a que sigan perseverando, ¿verdad? En la búsqueda de este conocimiento, porque hay mucho más de lo que ya nosotros hemos escuchado cuando nosotros leemos la palabra. Como les dije, esto trae un rema, es un alimento espiritual para el alma, ¿ok? Entonces, bueno, lo voy a dejar hasta aquí, mi gente. Espero que, bueno, hayan disfrutado mucho como yo lo disfruté este capítulo 13 de Apocalipsis. La semana que viene vamos a entrar en un tema eh, bastante controversial también, porque va a hablar de nuestro Señor Jesucristo y los 144,000 sellados, otro tema bastante profundo, que se lo vamos a dejar a nuestro pastor para que él nos guíe en lectura. Pero bueno, pues nada, mi gente, los invito también a nuestro jueves de oración e intercesión que hacemos acá en nuestro templo, ubicado en el 6330 Southwest de la 40 Street. Acá empezamos a las 7:30 de la noche. También a nuestro culto dominical, ¿verdad? Que empezamos con el discipulado a las 10 de la mañana, ¿ok? Donde nos preparamos, donde llevamos preguntas, donde interactuamos un poco más con el conocimiento de Dios. Y es un momento bien agradable antes de irnos a presentar como sacrificios vivos a nuestro Señor para adorarlo. Y eso lo hacemos inmediatamente, terminamos el discipulado a las 11 de la mañana. ¿Ok? Entonces, bueno, mi gente, pues nada, le mando muchas bendiciones, que Dios los bendiga y seguimos acá en sintonía. Bendiciones.